Fake ID. Rain Man. Yeah. I could date bricks and me Louis back. Una son brown, otro son white. Son special, como mis Calvin Kleins. Ain't breaking rules, so I stay inside the lines. Tengo 7 packs, llenos de silver cans. Tengo el stash and you whip it out. Con el nitro, never run out of gas. Start driving and laughing all the way to the bank. I got 6 sheets, and I ain't writing none. Watch me drip while I drip a ton. Call me black coat, I'm the cooking in the lab. Los andos haciendo little test and I'll be keeping tabs. Tengo 5 bars, I'll get my bed so strong. Vamos para hop in tonight, bitch, we getting crunk. Vamos a dividirla como Moses made the Red Sea. Pongo los bricks para mar un paso bad and bougie. Supercalifragilisticexpialidocious, my shit so dope, no wonder how. Buenas tardes, Poncho. Buenas tardes, queridos baronautas. Bienvenidos a su podcast de confianza, Planeta Baro. ¿Cómo escucharon esa musiquirri? Estamos viendo un video, Poncho, que nos has traído el día de hoy. Cuéntanos un poco. Fake ID, Rain Man. Fake ID, Rain Man. Bueno, el genio creativo detrás de todo esto es mi camarada, amigo y alguien a quien yo admiro un montón, que es el tremendísimo Louis Fresco. Y poniéndonos un poquito filosóficos, Carlitos, fíjate que hay por ahí una reseña de Louis, que algunas personas de nuestros seguidores baronautas habrán por ahí encontrado en internet, donde dice que solo hay una palabra para definir a este carnal y es la palabra versatilidad. Y efectivamente es alguien bien polifacético, pero yo creo que la palabra versátil se queda bien cortita, Carlitos. Yo creo que más bien la palabra debería ir acompañada de versatilidad y aparte genialidad, porque tiene una habilidad para crear beats, para crear rimas, para crear barras, para crear todo lo que pasa por su cabeza, que es la verdad es una lumbrera y es una incubadora de ideas y de proyectos bien chingones. Entonces todo esto viene a englobar lo que es mi carnalito el Louis Fresco en su nuevo proyecto Fake ID. Fíjate, Carlitos, que respecto a este tema, decía por ahí Pablo Picasso que la inspiración sí existe, pero debe de encontrarte cuando estás chambeando. Y también por ahí una frase de Émile Zola decía: el artista no es nada sin el don, pero el don no es nada sin el trabajo. Y yo creo que ese es el secreto que tiene Louis. Tiene un genio brutal, tiene un IQ cabroncísimo, pero aparte siempre está trabajando, siempre está creando. Recientemente todavía yo no digería bien el proceso de que fue cambiar de Louis Fresco a Jefe, un como tipo homenaje que hizo a su papi que falleció recientemente. Pero después de ahí también crea el proyecto de Fake ID, ya sin las bases electrónicas, sino más bien haciendo él mismo como productor de los beats, pero haciendo unas rimas, haciendo unas barras poderosas, fuertes, con lenguaje hasta explícito, pero creadas con una meticulosidad genial. La verdad yo lo admiro un chingo. Si nos estás escuchando, querido Louis, te mando un abrazo y como siempre, mis respetos, querido carnal. Bueno, pues ya oímos, Poncho, y vimos ese buen video, una producción tremenda. Ese Louis Fresco chingón, ¿no? Es un verdadero crack. Escuchamos su producción Rain Man. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Este proyecto lo corre como Fake ID. Exactamente. Obviamente con la producción musical y las bases rítmicas pues las hace él mismo como Louis Fresco. Ya ves cómo son los genios contemporáneos que están detrás ahí de su alter ego. Bueno, pues es un tema así similar, pero pues aquí sería conjuntar las barras y el poder, el punch que tiene Fake ID con las bases rítmicas que crea el propio Louis Fresco. Entonces, sumando los dos talentos a la vez de la misma persona, aunque suene medio insólito esto es lo que le da el poder y el punch a lo que acaban de escuchar y de ver, queridos baronautas. Pues un saludo a Louis Fresco, gran producción, gran rola. Esperemos después poder hablar con él ya en un programa más a fondo, pero por ahora les traemos esta producción. Se llama Rain Man de Fake ID. Entonces, bueno, nos arrancamos, Poncho, que ahora sí tenemos bastante tarea. Tenemos ahí en portada detrás de ti al diablillo de diablillos, al señor J. Jerome Powell. Vamos a ver qué pasó, Poncho, cuéntanos. Arrancamos, mira, el FOMC se reunió 1 y 2 de noviembre. Para los que no sepan qué es el FOMC, ahí tenemos un video donde explicamos a detalle, en un minuto, qué es el FOMC, quiénes lo integran. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué pasó ahora, Poncho? Bueno, pues hay muchísimo que comentar, queridos baronautas. De hecho, yo aparezco en este viernes de resumen semanal, incluso como refuerzo, porque es el espacio de mi querido Carlitos y del licenciado Valeriano, pero tengo que comentarles que la estrella de la semana, aparte del tema festivo que fue el Halloween, que fue festivo aquí en México, en Estados Unidos no fue festivo, sí hubo trabajo y fue uno de los días más importantes, me atrevo a decir, de todo el año, si no es que de toda la década. La verdad no estoy
escatimando en decirlo, porque era un día crucial, era un día en el que los saldos, que todos los que tenemos inversiones en renta variable, se nos iban a ir a la recuperación, o de plano iban a irse al estancamiento y patear un trimestre más siguiendo en las mismas circunstancias. ¿Qué sucedió? Pues que la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, tomó la decisión de subir la tasa de interés 0.75 puntos base, por lo cual la pone en el nuevo rango de 3.75 y 4%. Para nosotros los mexicanos y latinoamericanos dirán, pues una tasa de referencia en 3.75, 4 no es nada, pero recuerden que nosotros estamos acostumbrados al caos. Nosotros hemos tenido inflaciones hasta de 3 dígitos, pero para un país que tiene tanto control económico y financiero como es Estados Unidos, la Reserva Federal y el tema Wall Street y todo este impacto, pues una tasa de 3.75, 4 es bastante decir, ya que desde hace 15 años no veían una tasa en esos niveles. Ahora, para la gente que va comenzando en todo este tema, para que lo entiendan, yo sé que hay gente que ya lleva un tramo más recorrido en este tema de inversiones, pero para la gente así, como para que lo entienda mi mamá, ¿qué es este tema de las tasas de referencia y las tasas de interés y cuál es el impacto? ¿Qué es lo que quiere decir? Que el dinero cuesta más caro. Suena medio estúpido lo que digo, pero entiendan lo que voy a decir. Si las tasas de referencia suben, los créditos suben. Si las tasas de referencia suben, todos los financiamientos suben. De igual forma, si tienes un poquito de dinero en el banco, la tasa que te da el banco por renta fija te va a dar un poquitín más. Pero también, si tienes un crédito, te va a salir un poquito más caro. Si tienes un financiamiento, te va a salir más caro. El costo de la deuda en Estados Unidos va a ser más caro que los créditos. Y los financiamientos, cualquier financiamiento, van a pagar más tasa de interés. Y ese es el costo del dinero, para que le quede claro a todos nuestros baronautas, sea del nivel que tengan de perfil de inversionista, que sean novatos, que sean ya más o menos principiantes o que sean ya súper expertos. Entonces, subieron 3.75, entre 3.75 y 4 es el nuevo rango de referencia. ¿Qué sucede aquí, querido Carlitos? Que es una sorpresa que están siguiendo los pasos de Paul Volcker en cuanto a materia de ser muy restrictivos. No quieren quitar el pie del acelerador, no quieren frenar la subida de tasas, saben que están empujando al país a una recesión, aunque le están dando los motes que ya les dijimos de pre-recesión, recesión técnica, recesión ligera, recesión moderada. No, están en una recesión. Cuasi recesión. Cuasi recesión, exacto. Pero lo que quieren hacer es no ceder ante la inflación. Saben que tienen la cola entre las patas, saben que ellos mismos provocaron la inflación al repartir cheques COVID durante todo el 2020 y 2021 y mantener las tasas de referencia en cero, pues ahora están pagando la resaca. ¿Quiénes pagamos peor la resaca? Pues los que tenemos dinero en los stocks y en la renta variable. ¿Por qué? Porque a medida que suben las tasas de referencia, los stocks bajan. Hasta eso, que esta semana, a partir de la decisión, un día antes y un día después, fueron negativos completamente. Hoy recuperó un poquitín el sentido del mercado y ya cerró arriba de 3.700 el Standard & Poor's, lo cual es bastante esperanzador. Ahora, hubo otro dato, Carlitos, que fue previo, que fue el dato del PMI, que es un dato que le dio todo el sentido a la Fed para subir sin escatimar 0.75 la tasa de referencia. Y es de que el dato del PMI, más que mostrar una recesión, irónicamente mostraba como si estuvieran en plena expansión. Esto le daba más manga ancha a la Fed para poder ser un poquito más estrictos. Ahora, lo único que se ve positivo de aquí en adelante es de que si los reportes de inflación de octubre y si después nos da tiempo de ver el de noviembre y después de ver el de diciembre, pues vamos a ver incrementos en la tasa de una forma muchísimo más moderada. Moderado me refiero a 0.50 hasta que lleguemos a niveles de 0.25, que si antes hacían mucho ruido, hoy en día serían un paraíso, ¿no? Correcto. De esta forma lograrán lo que le llaman el soft landing, es decir, sí les apreté un poquito en los stocks, sí fue un año muy difícil, pero bajé la inflación y ahora sí, recompro bonos, porque eso fue muy importante y quiero hacer hincapié en esto. No solo es el dato de la tasa de referencia, es el discurso posterior, donde ya se volvió una costumbre no creernos el dato y mejor creerle al discurso posterior de Jerome Powell. ¿Por qué? Porque es donde desmenuza y nos dice el sentimiento interno de la Fed y cuál va a ser su postura de aquí para el real. ¿Qué fue lo que dijo? Que van a ser súper hawkish, pero que si la cuerda aprieta muy cabrón el cuello, van a activar sus mecanismos de reacción para que los mercados levanten. Eso da esperanza. Hoy recuperó el mercado, cerramos arriba de 3.700 y bueno, ha sido una semana, como dije, de Halloween, no es para nada, no es para menos. 1.2 subió el Standard & Poor's hoy, 1.3 el Dow Jones y 1.2 el Nasdaq, con lo cual nos da un poquito de esperanza y esto también trae su fuerte repercusión en el peso mexicano, pero creo que eso lo puedes explicar tú de una forma exquisita, Carlitos. Oye, fíjate que de aquí traigo unos apuntes del FOMC, Poncho, si me das chance, rapidísimo.
Bueno, ya dijimos, sesionó el 1 y 2 de noviembre. Los indicadores apuntan a un crecimiento moderado del gasto y la producción. La creación de puestos de trabajo ha sido sólida en los últimos meses, a decir del propio FOMC, y la tasa de desempleo se ha mantenido baja. A pesar de esto, la inflación sigue elevada y, según el FOMC, refleja los desequilibrios entre oferta y demanda. Esto relacionados con la pandemia, el aumento de precios, principalmente alimentos y energéticos, y presiones de precios más amplias. También dice el FOMC, o dijeron en FOMC, que la guerra Rusia-Ucrania estaba creando una presión alcista adicional sobre la inflación. Obviamente, ¿no? Esto ya lo hemos platicado muchas veces. También, el incremento de energéticos. Exactamente. El comité busca lograr el máximo empleo y la inflación en un 2% en el largo plazo. No quiere decir que ya para mañana, ¿no? Porque subieron la tasa, ya mañana la inflación va a estar en 2%. No. Entonces, dados esos argumentos, le salieron los cuernitos a Jerome Powell y dijo, se eleva la tasa al 4%. Todos votaron porque así fuera y lo más grave, o no sé, la conclusión es que anticipa que estos aumentos continuos serán apropiados para lograr una postura de política monetaria suficientemente restrictiva para regresar a la inflación al 2%. Esto quiere decir, Poncho, que el discurso del FOMC fue más, como dicen por ahí, hawkish de lo que habíamos esperado. Los mercados habían estado descontando incluso 50. ¿Por qué? Porque se veían pues notas, ¿no?, de recuperación, en fin. Lo que sí está, o bueno, muchos nos han preguntado, oye, si el empleo está bien, los indicadores están buenos, ¿por qué sigue subiendo la inflación? ¿Por qué no baja la cochina y perra inflación, Poncho? Fíjate que comentas un dato muy interesante, querido Carlitos. Evidentemente, queridos baronautas, si ven alguna story de Planeta Bar en donde digamos malas noticias, bajó el desempleo en Estados Unidos, dirán, pues que están estúpidos, ¿ok? Evidentemente a todo el mundo nos conviene que exista más empleo, pensándolo en término macroeconómico general. Pero en escenarios inflacionistas y en escenarios de bear market con inflación muy alta, que exista mucha creación de empleos viene a ser un dato negativo. Y en un minuto les explico el por qué. Resulta que en un escenario como bear market y aparte con inflación muy, muy alta, la creación de muchos más empleos genera muchísimos más ingresos por parte de la gente, por lo cual genera mayor demanda. Y al no estar esa demanda soportada por la producción, va a generar muchísimo encarecimiento de los precios y por lo tanto más inflación y nos vamos a ir otro bimestre u otro mes al menos con inflación muy alta. Es por ello que el dato positivo de creación de empleos no viene a ser tan positivo en materia de mercados. ¿Es positivo para las familias? Claro que sí, y estamos muy contentos por eso, pero viene a ser negativo en materia de mercados porque significa mayor demanda, más encarecimiento de precios y al no estar soportado por la producción, es por ello que se genera más inflación. Ahora, otro punto, querido Carlitos. Sale a todo dar ya el tema de Estados Unidos, pero no queda nada más ahí. Sabemos que el Bank of England tenía que reportar también su tasa de referencia. Le copia la tarea al pie de la letra a la Fed y sube su tasa de referencia en 0.75. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Pues yo creo que Inglaterra y todo lo que es todo el Reino Unido están viviendo un desastre en todos los sentidos, en mercados, en economía, en inflación, pero bueno, esto continúa y aquí en México no nos quedamos muy cortos. El dato del peso es bastante positivo porque pues con esta debilidad que existe ahorita en el mercado financiero de Estados Unidos, el peso se crece y el superpeso ahorita se encuentra en niveles pues de 19.30, 19.40 y si la próxima semana, el día 10, México sube, bueno, el Banco de México sube 0.75 la tasa de referencia, podríamos irnos a arañar incluso el 19.10, lo cual sería extraordinario para el peso, aunque no sería algo eterno, ¿no? Sería algo temporal, por lo cual sería una muy buena oportunidad para que adquieran unos dolaritos la próxima semana, queridos baronautas. Así es, el presidente incluso dijo en su mañanera, que ya ves que siempre van detrás de nosotros, Poncho, van un paso atrás, pero bueno, dijo muy temprano que vamos bien y de buenas, porque todos los indicadores están bien, el peso es la 14ª o la 15ª moneda que menos se ha depreciado frente al dólar, lo cual es cierto, ya lo hemos dicho aquí, ¿no? Es de las pocas monedas que van pues bastante bien. Entonces todo eso se conjunta para que el panorama, como dices, sea prometedor y la próxima semana veamos un dólar, podría ser incluso, como dices, 19.50 o menos. Entonces vayan preparando la billetera para comprar dólares a muy bajo precio. Se los dijimos una vez, puede ser que se vuelva a repetir, no la vuelvan a regar. Poncho, fíjate que... Y aparte háganlo porque si piensan salir de vacaciones de fin de año y claro, piensan irse al país vecino del norte, váyanse, impulsen el rally navideño con su consumismo, pero compren muy, muy buenos dólares la próxima semana, que pues abajo de 20 es una muy buena zona de compra, abajo de 19.60 es muchísima mejor compra. Ojo a 3 datos la próxima semana, queridos baronautas. 1, el dato de la inflación en Estados Unidos, que es el día jueves. El martes es el dato de las elecciones de Estados Unidos. El día jueves también es la decisión del Banco de México sobre la tasa de referencia. Entonces, tenemos otra semana bien movidita la próxima semana y aparte continúan llegando reportes, no de las Big Tech. No, eso ya pasaron.
Esas ya pasaron y ya nos movieron bastante el mercado, pero bueno, ver un aumento de 0.75 en el dato de México podría ser muy bueno para el peso, podría aguantarlo en la zona de los 19 otro trimestre, pero pues mejor cómprenlo la próxima semana porque les acaba de caer su lanita del Buen Fin, así que hagan buen uso de ello en vez de utilizarlo para el despilfarro. Así es. Oye, Pucho, atrás de ti, y bueno, atrás de ti y de mí tenemos ahí un tablero, un heat map, un mapa de calor con las principales empresas. En tecnología sobresale Microsoft, pierde 5.5%, Apple 4%. Las ganadoras, ahí no hay. En la parte de semiconductores, Nvidia, que hace las tarjetas gráficas, AMD. En comunicación está rojísimo Google, casi va cayendo un 10%. Meta, como ya es costumbre, 9%. Amazon, una sorpresa, Poncho, casi ha caído 20%. Y Tesla 4% abajo. En este tablero ahí pueden ver, ya saben, baronautas, lo muy verde es lo que ha ganado, lo rojo es lo que ha perdido. Y sobresale el gráfico que les puse ahí, Poncho, que Apple solita vale 2.4 trillions, o sea, vale más que Google, Amazon, Meta y Netflix juntas. Estas ahora chiquillerías valen 2.3 y Apple solita vale 2.4, a pesar de estar perdiendo 4% el día de hoy. ¿Cómo ves? Yo no sé qué haríamos en los mercados que le metemos a los índices de tecnología, el Standard & Poor's y todo, si no existiera Apple. Para Apple, soportar el mercado es un día más en la oficina. De verdad que Apple ha sostenido el mercado, si no estaríamos en peores números. Y con este market cap que se maneja, que ya tiene el mismo market cap de ¿qué dijiste, Carlitos? Amazon, Google, Meta y Netflix. Por cierto, Netflix, Poncho, perdón que te interrumpa, Netflix ha estado siendo vista con muy buenos ojos porque creo que ya salió su suscripción más barata, trae menos contenido disponible. Creo que en México creo que costaba así como 99 pesos. No trae algunas características de HD, Ultra HD y esas cosas muy modernas, pero lo que sobresale es que tendrá una parte de publicidad pagada. Entonces, en Estados Unidos hicieron lo propio. Eso creo que va a generar que Netflix se recupere, aunque yo creo que está muy herida, no se va a recuperar. Creo que es un curita para la herida que trae Netflix. ¿Cómo ves? Sí, completamente. Y aparte, ahora que van a meterle, que dentro de una hora te van a aparecer 4 comerciales o 5 comerciales, esto le va a tumbar muchísimo mercado, porque pues algo de lo padre de ver estas plataformas de televisión y ver una película es verla de corrido y no verla con comerciales. Entonces, que te estén poniendo comerciales, pues yo creo que lo que va a tender es de que en algún punto van a sacar un Netflix Premium donde pagues un poquitín más para verlo sin advertising. Así es, entonces se va a poner bueno. En fin, tiene que hacer algo Netflix para recuperarse porque, te digo, está bastante golpeada. Y déjenme, si me permites, Poncho, darle la bienvenida a cierto personaje que se llama Manuel y se apellida Valeriano. ¡Profe! Poncho, qué gusto. Hola, justo a tiempo, vale, porque tengo que retirarme. Pero los dejo en muy buenas manos, queridos baronautas. Llega el terror de terrores, el análisis técnico hecho persona, mi querido compañero Manuel Valeriano. Un gustazo. Adiós, baronautas. Poncho, gracias por traernos esa música tan fregona con Luis Fresco y a ver si lo invitas a un podcast, ¿no? Ya está cantadísimo. Y si nos está viendo Luis, no te puedes bajar. Nos vemos por ahí en unas 2 semanas. Bueno, pues los apuntes de Poncho de la FOM, ya saben, y me he quedado solo. Bueno, no solo, profe, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Ya ve? Te ando... Todo bien, profe. A ver, ¿dónde va la clase para incorporarme? Te ando acomodando porque ya ves que cuando entran al Meet se me desajusta la cámara. Pero no, nada, empezamos a ver el tablero tan bonito que se llama Heatmap y le decíamos a los baronautas que Apple solita vale más que el chiquillerío ahora, Google, Amazon, Meta y Netflix. ¿Cómo ves? Sí, pues esta noticia salió apenas, que el market cap de Apple pues salió muchísimo más alto que las 4 empresas juntas y pues, así es. Digo, tiene sus partes buenas, pero la verdad es algo también luego de echarle ojo por la centralización de activos que eso luego provoca. Así es. ¿No? Entonces, pues bueno, ahí está cómo cerró esta semana los activos y pues un poco mixto, pero pues como pueden ver los más rojos son a los que le están echando más ojo todos y Amazon pues se llevó una pérdida por ahí del 20%, bastante grande. Luego preparamos tal vez algo de Amazon en particular, pero sí es el claro perdedor de esta semana, seguido por pues, un parte de Tasfan, que veíamos la semana pasada cómo reportaron previsiones por debajo de lo estimado, sobre todo hacia adelante, no tanto el trimestre actual, pero sí ya están estimando ralentización económica y recortes y muchas cosas que van a venir en el futuro muy próximo. Y por eso también pues ahí vemos Microsoft con pérdidas del 5, Apple con 4, Google con casi 10, Meta con 9,
Tesla, ¿no? Todas estas y pues ahí vamos, o sea, medio mixto la cosa. Así es, entonces esto en el tablero, en el heatmap, mapa de calor, y en la siguiente, ahí les pusimos, profe, cómo amaneció la bolsa y cómo cerró. El cierre en el IPC pues termina ganando casi 5% arriba, el S&P 500, S&P 500 o S&P 500, ese Standard & Poor's 500 cayó 3%, en Brasil también, el peso está que no cree nadie, profe, cerró en 19.50, ¿cómo ves? Está imparable. Estuvo imparable y además el intradía por ahí lo llegué a ver en 19, por abajo de los 19.50, 19.40 y cacho, algo así, en el intradía del jueves fue, ¿no? Miércoles. Ayer. No me acuerdo. Ajá, Ayer. Entonces, pues buenas noticias, la verdad, para nuestro querido peso. Y el euro ya es euro chafón porque vale 19.46, profe, ¿cómo ves? Pues es que le está pegando mucho el dólar tan fuerte. Recuerden también algo muy importante, que eso también lo podemos preparar un día. Déjenos en los comentarios todo esto que vamos hablando por si les llama la atención algún tema en particular, lo podemos preparar, pero el euro dólar es el inverso del dólar index, porque el dólar index, su composición, el 50% de ese índice es euro dólar. Entonces, cuando los empalmas, son los inversos. Mientras haya más un dólar fuerte, va a haber un euro dólar más débil. Entonces van para direcciones opuestas. El dólar index va subiendo un montón y el euro va bajando un montón. Y en la medida que se den la vuelta, vas a entender la vuelta también del otro activo. Entonces, eso también igual un día se los preparamos próximamente. Así es, el punto es que el peso, profe, es la nueva libra, porque está con todo. El peso no cree en nadie. Pero vamos a entrar, si te parece, a los chismes durísimo, porque como se los prometimos, traemos bastante información de el polémico y controversial Elon Musk. ¿Cómo ves, profe? A ver qué pasó ahora esta semana. Pues no es esta semana, pero fíjense, a los Baronautas les prometimos un recorrido y fíjate que la entrada de Elon Musk a Twitter fue controversial desde el día 1, porque un gandaya usó el identificador @Elon Musk para comenzar a tuitear y obviamente pues tuiteaba cosas ahí random, aleatorias y muy controversiales. El primer tweet real, profe, real de Elon Musk se compartió en 2010 y él mismo dijo: se acabó la era del Elon fake, a partir de hoy soy yo, se los juro, se los prometo, por el osito Bimbo. Ahí les puse una imagen del Twitter, profe, el 4 de junio de 2010. Es el primer Twitter de Elon Musk tras haber sido suplantado durante bastante tiempo por algún o alguna gandaya. Entonces, así fue el inicio de Elon Musk en Twitter. Después, profe, en 2012 empezó a compartir mucha información de SpaceX. Este día fue un hito para esa compañía porque, no sé si has oído de la nave espacial Dragon, regresó con éxito a casa tras varios intentos de pues naves que estallaron, que no pudieron regresar. En mayo de 2012 al fin lo logró. Fue la primera nave comercial, es decir, no operada por gobiernos como la NASA, los rusos, etcétera, que llevó algunas provisiones a la Estación Espacial Internacional y regresó con éxito. Eso pues obviamente generó un fuerte despegue de las acciones de SpaceX. Luego, profe, en 2017 estuvo bastante chistosón. Me recordó a una película donde sale Leonardo DiCaprio, a ver si la has visto. Fíjate que Elon Musk empezó a vender productos de una que se llama The Boring Company, la compañía aburrida, obviamente en tono de broma, profe. Pero Elon Musk en Twitter, que ya le gustaba echar ahí de relajo, dijo que iba a comenzar a vender un lanzallamas si lograban vender 50,000 gorras de Boring Company. Esto lo puso pues como broma, pero la gente se llevó las 50,000 gorras en cuestión de, no sé si minutos o horas, pero arrasó la gente con las 50,000 gorras. Elon Musk, como es un hombre de palabra, aunque esté medio loco, pues hizo honor a su palabra, profe, y sacó a la venta lanzallamas por $500. Vendió 20,000 unidades de estos aparatos en cuestión de horas también. ¿Cómo ves? Pues claramente no servía para absolutamente nada y es un señor divirtiéndose con todas sus compañías y con el auge que tenía. Y digo, el lanzallamas, si lo googlean, pues está muy aparatoso. O sea, sí es como no sé, de armas, pero pues era como algo muy grande para cargar. O sea, como si fuera un rifle, pero así reloaded y muy pesado, ¿no? Como una bazooka, hagan de cuenta. Y el lanzallamas no era de juguete, o sea, sí. No. Sí estaba serio la cosa, ¿no? Entonces, de hecho, varios youtubers sacaron videos ahí con el lanzallamas, pero pues bueno, al final es lo que causa polémica a este señor que con el tiempo va haciendo este tipo de intervenciones o ya sea por los tweets o ya sea por los productos donde pues se ha vuelto bastante polémico y gracias a eso le debemos también mucho a su popularidad. Pero fíjate, profe, entre broma y broma, 20,000 lanzallamas de $500 son $10 millones, profe. Hay gente que no veremos ese dinero en nuestras vidas. Sí. Luego, fíjate, en agosto de 2018
tuiteó a manera de broma también, porque te digo que este señor es tremendo, que iba a privatizar Tesla a $420. Como ustedes saben, o bueno, no sé si ustedes sepan, varonotas, pero 420 o 420 hace referencia a cierta planta con cannabinoides. Entonces, Elon Musk a manera de broma dijo que iba a privatizar Tesla a 420 y la SEC inmediatamente lo multó, lo demandó porque dijo que esos tweets eran irresponsables y fraudulentos y tuvo que pagar varios millones en multa, porque imagínate, por un tweet le costó millones de dólares. Pero eso no fue solo eso, porque el dinero pues es lo de menos para el joven Elon Musk. Tuvo que renunciar como presidente de Tesla debido a este escandalazo. ¿Cómo ves? Pues es que te pierdes la línea entre lo decente y lo vulgar, ¿no? Y pues para él, pues se le hace fácil. Pues mira, o sea, también no hemos llegado al punto de Twitter, pero, o sea, que ya hablamos también un poquito en la semana. Y es eso, o sea, es alguien que, pues sin miedo a la legislación, al dinero, al que pueda pasar, empieza a perder las líneas y se distorsiona muy rápido de repente sus acciones. Entonces, de hecho, hace no mucho tenía uno de los alumnos que era psiquiatra y me decía, él tiene un claro perfil de trastorno bipolar. Me dice, claramente lo tiene. Entonces, pues bueno, ahí lo dejamos al pie de página para los temas que les estamos platicando ahorita. Luego, no sé si fue en abril, profe, de este año, tuiteó que iba a comprar Twitter. Creo que fue en abril, ¿no? Que tuvo ahí nada más por ese tweet, creo que se subió como un 20% la acción de Twitter en un día. Después, como todos saben, se desdijo que siempre no. Y pues recibió una demanda formal, un lawsuit, como dicen los gringos, profe. Y pues, ni modo, tuvo que decir, bueno, ¿saben qué? Está bien, ya ahí muere y siempre sí voy a hacer la operación. Creo que fue por algo así como 40 y tantos mil millones, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y también aquí, recuerden un poquito la polémica, fue, sí la voy a comprar, después vio que no le gustó lo que estaba comprando y un día antes de que se consumara el plazo que el juez le dijo, oye, a ver, o sea, no puedes estar jugando con este tipo de cosas y si tú dices que lo vas a comprar, pues lo tienes que comprar o pues va a haber acciones legales en tu contra. Entonces pues dijo, bueno, déjenme evaluar, déjenme ver. Y un día antes de que se venciera el plazo legal para decir si sí iba o no iba, dijo, no, siempre sí, ¿no? Sí, la quiero y ya estamos aquí. Entonces, en otro podcast escuchaba que ya como muy de ardilla fue por eso que corrió a todos los ejecutivos con policía y todo, o sea, no los dejó agarrar nada y se fueron directito a la puerta, porque ya fue como, me obligaron a hacerlo, o sea, ya no lo quería hacer. Ahorita ya se para de muy platillo de, sí, lo logramos y ahora el AVE es libre y no sé qué, pero realmente yo creo que tuvo la obligación de hacerlo porque ya le iba a salir peor no hacerlo. Sí, pero además en la semana pasada lo dijimos aquí, profe, Elon Musk ya traía bronca con el CEO de Twitter. Recordemos, la semana pasada les pusimos el tweet original, el CEO de Twitter haciendo unos alegatos en contra del joven Musk, pues lo hizo enojar y le respondió con el emoticón de una caca, el que es una caquita, ¿no? Entonces así de serio era esa discusión. Obviamente su primera acción como dueño y señor de Twitter, ¿cuál crees que fue? Pues vas para afuera. Cortarle la cabeza, me lo rasuró, seguido del financiero y del legal. Aquí, profe, les preparé una lámina. La de arriba la tomé, ahí dice, ¿no? De Wayback Machine. Ahí está la evolución de seguidores del joven Musk. Si te fijas, en 2010, que te digo que recuperó su cuenta tras haber sido usurpado, no tenía nada. Ahí pueden ver cómo incluso en 2018, 2017 comienza a subir su base de seguidores, profe, y por ahí de 2019, finales, principios de 2020, ya tenía 25 millones de seguidores, pero eso no es lo más impresionante, es que en un par de años duplicó este número a los 50 millones y me parece que es a junio de este año, profe, tiene casi 75 millones de seguidores en la red social que ahora le pertenece. Abajo, profe, les preparé una gráfica donde está el número de tweets que Elon Musk hacía. Como ya les dije, pues le habían robado su cuenta o su identidad más bien, y pues por eso es que el señor Elon Musk en 2011 solo tuiteó 42 veces, 100% de ellas en el mes de diciembre. Como te digo, acababa de recuperar su cuenta. En 2012, por ejemplo, profe, tuiteó 270 ocasiones. El 13% de ellas fue en el mes de mayo. En 2013 casi duplicó el ritmo a 422 intervenciones en la red del pajarito, 28% de ellas en mayo. Si te fijas, en mayo es el mes que más le gusta escribir tarugada y media. En 2014 yo creo que estaba muy ocupado y solo escribió 189 veces, 19% de ellas en abril. Y así sucesivamente se va, profe, y después empieza a crecer de forma importante. Total que para 2020 ya tenía más de 3,000 intervenciones en la red del pajarito, 13% de ellas en julio. Y el año pasado, en 2021, cerró
cerró con 3,113 tweets o tuitazos, 13% de ellos también en el mes de julio. Entonces ahí pueden ver cómo ha crecido la base de seguidores de este señor Elon Musk y la actividad que él mismo tiene en esa red social. ¿Cómo ves? Al margen de los datos tan precisos del profe Charlie, quiero decirles que al día de hoy Elon Musk tiene 114 millones de seguidores, hoy 4 de noviembre. Fíjate, en cuestión de meses recuperó, más bien, ¿ciento qué? ¿14? 114, Bueno, pues no, como un 50% sí, más, ¿no? más. Del 2021, más Sí. o menos, Pues sí. para que vean, Entonces, claramente, ¿no? Entonces, pues ahí pónganos en los comentarios. ¿Tuitean? ¿Tú tienes Twitter, profe, o no? Sí, pero no lo uso. Yo solo leo, casi no Sí, lo publico. uso para leer noticias. La verdad es que Twitter se ha vuelto una forma de, aparte de que hay muchas peleas de tinte político, profe, a mí me gusta porque hay muchas noticias de muchas compañías que se suelen saber rapidísimo, o antes, ¿no? Antes que en un medio formal, ¿no? Hace poco, no sé, supiste, Credit Suisse anda emproblemado, anda ahí medio incumpliendo, y la misma fuente fue Twitter, ¿no? La primera que nos informó, ya después salió en el New York Times, ya después salió un comunicado en Bloomberg, Sí. pero normalmente es muy ágil para ese tipo de chismes, ¿cómo ves? Eso sí. O sea, para chismes de... Sí, chismes tipo, o también, por ejemplo, financieros. tragedias. El también. temblor era la gran herramienta cuando de repente hay Temblores, incendios, exactamente. huracanes, temblores. La verdad te enteras muy rápido. Es muy rápido, de la correcto. situación. Ahora que se inundó Miami, ¿te acuerdas? Miami, Cuba, que se les fue la luz. Sí. También había gente pues, que por Twitter avisaba, ¿no? Que estaba bien a sus familiares. Entonces, bueno, ahí está un análisis detallado de las travesuras del señor Elon Musk que les habíamos prometido. Esto fue porque pues ya se concretó la compra de Twitter, ya llegó el señor Elon Musk a los headquarters, ¿cómo se llama? A las oficinas centrales. A las oficinas. Llegó el joven Musk con un lavabo en la mano, arrancó un lavabo, no sabemos de dónde, y entró a las oficinas de Twitter caminando, lavabo en mano. Así fue su entrada triunfal a Twitter, me parece el día de ayer o antier, no recuerdo. Sí, con la frase que decía, let that sink. Let that sink, y sink pues obviamente significa lavabo, y entró con un lavabo en las manos el joven Elon Musk. Es una expresión pues norteamericana, lo equivalente a la nuestra, que es que te caiga el 20 o que les caiga el 20, ¿no? Algo así. Entonces, por eso. Pónganse chidos, ¿no? Porque aparte alega que, bueno, otro tuit controversial fue que iban a correr como al 75% de los empleados en Twitter por estarse nomás rascando los dedos, a decir del joven Musk. Pero bueno, no se sabe si es el 75, pero sí es cierto, profe, que está la barredora durísima en Twitter. Están despidiendo a bastante banda, ¿no? Sí, y no nada más es un síntoma de Twitter en particular. La semana pasada también que hablábamos de los reportes de las FANG, el síntoma que se está sintiendo, sobre todo en la industria tecnológica, es que se van a frenar las contrataciones, y también hay una carencia de talento, sobre todo de ingenieros que están muy enfocados a esta parte, que no están logrando encontrar trabajo porque está tan saturado el mercado en las FANG, que claramente todos quieren trabajar en ellas, que cuando empieza a haber despidos masivos, pues es que no es a veces que sea tan malo por la ley para ellos, sino porque van a liberar un poco del talento que necesitan otras empresas u otras industrias. Entonces, es una carrera muy demandada, pero sí o sí también los despidos no nada más son de Twitter, sino de todas las FANG. Pero las FANG en general ya vimos en el tablero, profe, todas van para abajo, a excepción de Apple. Entonces ya no hay lugar en las FANG para más gente, salvo en Apple tal vez que crezca, pero no creo. Ayer salió una noticia, profe, que en China estaban bloqueando el acceso a una de las mayores fábricas de iPhones. Entonces se va a poner rudo el ambiente por allá también. Otro tweet importante, profe, fue que Elon Musk dijo que iba a cobrar $20 por la palomita azul, por certificar las cuentas, ¿no? De gente o de medios o de organizaciones. No sé antes cómo lo hacía, creo que después de tener un buen número de seguidores, la compañía certificaba a esas cuentas, profe, o personas, ¿no? Artistas, organizaciones, lo que sea. Y entonces Elon Musk tuiteó que iba a cobrar $20 por certificar las cuentas. Entonces se causó un revuelo en la red, profe, un desmadre, noticias, tuitazos, y después volvió a tuitar Elon Musk que está bien, ya no van a ser 20, van a ser 8. Le siguió lloviendo, pero con todo, porque iba a cobrar $8. Y ayer o antier publicó un meme donde estaba uno de estos memes que está como muy contento la persona con un café de Starbucks de $8, y abajo está muy enojado porque le cobran los mismos $8 por certificarse en Twitter, como diciendo gastas más en cualquier pendejada y no quieres gastar $8 en que te certifiquemos tu cuenta. Esto Elon Musk no da paso sin guarache. El número de cuentas certificadas pues es de varios millones, profe. Entonces si multiplicas eso por 8, por 12, pues ya es un número bastante interesante de dólares que se va a hacer llegar. Obviamente pues tiene que recuperar algo de los 40 y tantos mil millones
que tuvo que pagar por la red social, ¿no? Sí, y hubo fuga también de usuarios de Twitter, que también estuve leyendo eso, un artículo del Wired, donde decía que se iban a redes sociales como Discord. No hay equivalente a Twitter, o sea, también seamos honestos, no hay un equivalente que sea más o menos similar, sino que se fueron a Discord y a una red social que yo no conocía, que se llama Mammoth, o Mammoth, no sé cómo se diga en inglés, pero es muy parecida a Discord, donde pues es un chat y hay canales y hay muchísimas cosas, pero sí hubo un incremento de las redes sociales como de 18,000 usuarios nuevos en un solo día. Entonces no dudemos que mucha gente pues también no va a estar dispuesta a pagar y que prefiere pues irse a otro lado, porque insisto, o sea, a Elon Musk o lo amas o lo odias, no hay puntos intermedios y la mayoría de la gente pues también opta por otras soluciones. Bueno, también tuiteó algo referente a esto, profe, dijo, está un meme donde dice, está un niño llorando porque dice, certificarme cuesta $8 y abajo está otro muñequito donde dice, como diciendo, no es a huevo, o sea, no es a fuerza que esté certificado, si no quieres pagar tus $8, no los pagues, usa la versión gratuita. Eso publicó, creo que hoy, Elon Musk en una guerra de memes porque me lo tundieron durísimo por este cobro. Entonces, pues a ver qué pasa, ¿no? Pues sí, vamos a ver la evolución de todo esto, pero pues seguimos con... Ahorita que dijiste, profe, de Mammoth y esas otras redes, Elon Musk fue una de sus amenazas, dijo, o me venden Twitter o hago mi propia red social. Incluso hizo ahí un despliegue para hacer una nueva red social para competirle a Twitter, y fue cuando le dijeron, no, bueno, está bien si te la vendemos. Esto fue en medio de la bronca con el CEO, al que le contestó con una caquita. Pero bueno, ya dejemos descansar al joven Elon Musk, que ya le ha llovido suficiente en las redes y en el mundo financiero. Esta gráfica, profe, de indicadores, hay dos barras, una arriba y una abajo. La de arriba es de una semana y la de abajo es lo que va del año. ¿Qué tenemos ahí? Pues esta va muy en línea también con el heatmap. Yo creo que ya se los vamos a poner cada semana para que también esto ayuda mucho a saber dentro de la bolsa qué sectores están teniendo un buen performance o cuáles no. Es decir, de dónde está saliendo la lana y a dónde está entrando, ¿no? Les puse la de la semana, pues porque normalmente este resumen tiene ese tinte de hacer un corte cada viernes para ver cómo se está viendo la evolución de la bolsa. Correcto. Y esta semana son 11 sectores, los más grandes, normalmente asociados también al S&P 500 y esto que estás viendo es la bolsa americana, donde utilities o utilidades y energía son los que se llevaron pues la barrita verde, o sea que tuvieron ganancias durante la semana muy ligeras del 1 punto y cachito, y comunicaciones, por ejemplo, sí perdió casi el 6, consumo cíclico, que es todos los bienes no perecederos que consumimos, o sea, es decir, todo lo que te venden en Amazon, es el 5%, tecnología, que son todas las FAN que veníamos hablando, el 4.3, y de ahí, pues bueno, más o menos se van todas. Pero claramente el arrasador del año, que es las barritas de abajo que dice Year to Date Relative Performance, es energía, ¿ok? El boom del gas natural, de petróleo, que subió los $90 hoy. Exactamente, o sea, todo ese conflicto que hubo de la guerra Rusia y Ucrania, pues también ha desencadenado en cortes a varios consumos y el encarecimiento de estos productos. Entonces, pues las compañías que también se encargan de hacer estos hidrocarburos o de tratarlos, pues tuvieron una clara ventaja, que es un 44%. Si te fijas, es el único sector que ha ganado dinero en el año. Las demás, puras pérdidas de 40, 30%, 20% y demás. Entonces, ojo ahí, porque hay que estar valorando cuáles son los sectores que más se mueven, porque nosotros siempre vemos la bolsa en general, pero no la desenmarañamos. Entonces, estas gráficas también tal vez nos puedan ayudar más para ver dónde se empiezan a dar las vueltas, los ciclos, para dar pie a nuevas subidas en otros sectores de la bolsa. Y aparte es una información muy importante, profe, para diversificar en sectores, no solo en compañías, ¿no? Si tú tienes 5 o 6 empresas en tu portafolio, pero son financieras, pues habrás perdido en promedio 0.84%. En cambio, si tuvieras una de energía, un utility y 3 financieras, pues a lo mejor habrías perdido menos, ¿correcto? Correctísimo. Bueno, vámonos rápido, el gráfico diario. ¿Qué está pasando en la bolsa mexicana? Bolsa mexicana claramente positiva, a diferencia de lo que hemos visto con las demás. Entonces, aquí les puse ya un poquito más extendido el gráfico, porque lo estás viendo desde abril del 2021, ¿no? O sea, de ahí hasta el cierre, y lo que va de 2022. Entonces, si te fijas, venía una estructura como de acumulación en la parte superior que rompe hacia abajo, y es el escenario que hemos visto en la primera y casi segunda mitad del año, pero desde octubre y los poquitos días que van de noviembre, la verdad es que se ha revalorizado la bolsa mexicana, rompiendo la correlación con nuestros vecinos del norte. Entonces hoy el escenario pinta muy distinto. La semana pasada les ponía 3 escenarios. El 1 era que rompiera, el 2 era que jugara en un rango, o sea, que se quedara a la mitad, y el 3 era que rompiera para abajo. Entonces el que sucedió fue el 1. Ahora mi nuevo escenario con el cual vamos a estar trabajando va a ser que el escenario 1 es que el precio regrese al soporte que está ahí marcado en la zona azul, o sea, la línea más larga azulita, ahí va a regresar. Ese es nuestro primer escenario. Y tal vez el segundo es que regrese al punto 2, ¿ok? No les puse el gráfico intradía, pero ahí ya se empiezan a ver divergencias, o sea, puede ser que el precio se va a dar la vuelta para volver a tomar impulso, pero sí definitivamente es
algo positivo para la bolsa mexicana. Con esto no estoy diciendo que nos vamos a ir a máximos históricos o que ya se acabó el bear market, no lo sé, pero o sea, todavía hay cosas que hay que desenmarañar del entorno macroeconómico porque no nos vamos a librar definitivamente, pero fue una semana bastante positiva para la bolsa mexicana. Entonces, sigamos, profe. Noticias de México. La inflación por debajo de lo que esperaba, ¿no? Está en 8.5, se esperaba creo que un 8.6 y la tasa ya va en 10.54. ¿Cómo ves? Las estimaciones de varios analistas apuntan a que vamos a cerrar probablemente este año con una tasa del 10.54 aproximadamente. O sea, ahorita estamos en el 9.25 y la inflación cerrará en el 8.70. Perdón, en el 8.54, ahorita estamos en el 8.70, o sea, ya estamos muy cerquita y eso también estima o indica que estamos ante los picos de la inflación, al menos hablando en México, buenas noticias claramente, y que la tasa de referencia pues probablemente va a subir un poquito más y de ahí vamos a ver cuánto tiempo la mantienen, que esa es la otra parte que nos falta resolver de aquí al finales del 2023, cuánto tiempo se va a quedar ahí la tasa, porque también vamos a entrar en materia de política monetaria en Estados Unidos, pero en México lleva un poco la delantera, porque aquí ya se empezó a frenar la inflación, claramente, ya estamos llegando a los objetivos del Banco Central, y en Estados Unidos todavía no, pero buenas noticias en general para la bolsa, para el peso, que es la gráfica que sigue, que sí que ya me arrancó. Y nada más ahí, profe, en la gráfica inferior derecha, donde está la inflación, es lo que les habíamos comentado hace unas semanas, que la inflación en México no iba a tocar pico, iba a ser como una meseta. Ahí podemos ver que ya hay dos barras azules del mismo tamaño. Entonces, a diferencia de Estados Unidos, donde dijimos que sí iba a tocar un pico e iba a comenzar a bajar, es decir, como una montaña, ¿no? Sube y baja. Aquí no, en México esperábamos que fuera una meseta y bueno, ahí está dándose esa predicción que les habíamos dicho hace tiempo. Correctísimo. Bolsa gringa. Es un proceso, también adelantándome un poquito a temas que vamos a hablar, las decisiones de política monetaria tienen un retraso en la economía, ¿ok? Más o menos es como de unos 6 meses. Entonces, dependiendo de las decisiones que tomen, échale que va a tardar 6 meses en que tenga efectos en la economía, en la bolsa, ¿no? Bueno, en la bolsa no tanto porque a veces es más rápido, pero en la economía sí lo vamos a empezar a ver y justo son temas de inflación. Las tasas se suben para que tú gastes menos y aquí es donde empezamos a ver, apenas a fin de año, cuando se comenzaron a hacer a principios, que tú ya empiezas a gastar menos, ¿ok? Entonces, como gastas menos, la inflación se empieza a parar. Pero, esa es la teoría, profe, pero como ya nos dijo Poncho, al haber más empleo o menos desempleo, hay más dinero y la gente, ¿qué crees? Sí. Sigue gastando, por eso no baja. Estas crisis, la verdad, están como bastante disfrazadas de muchas cosas, porque a diferencia de las pasadas, los datos de empleo son muy sólidos, los datos de empleo pues, son muy bajos, están en mínimos, y eso también provoca que los niveles de consumo se sigan manteniendo. Ese dato no se los traigo, pero el Consumer Expenditure también se empieza a frenar, o sea, todavía no es tan claro, pero sigue ahí, o sea, sigue siendo un dato fuerte y un dato alto. O sea, quiere decir que la gente tiene lana, todavía está dispuesta a gastar, y pues eso va a tardar un poco de cara, yo creo que al primer trimestre del 2023 para que todo esto empiece a tomar efecto, pero definitivamente va muy retrasada la política monetaria como lo vamos viendo nosotros en el día a día. Así es. Entonces, peso mexicano, rápido, para seguirle, igual, semana súper positiva para el peso mexicano, a pesar de que estamos viendo un dólar fuerte, porque como saben, suben las tasas en Estados Unidos y eso provoca que los inversores volteen a ver al dólar como un activo refugio, ya que empieza a pagar más por tu dinero, empiezan a dolarizar sus carteras y eso pues es negativo para el peso porque cuando es la inversa, ¿no? O sea, conforme el peso se aprecia, pues uno le va perdiendo. Entonces, pero a diferencia de todas las monedas emergentes, nada más nosotros, Brasil y Perú, somos los que le hemos perdido menos a la valorización contra el dólar norteamericano. Entonces, pues también buenas noticias para el peso mexicano. Les puse ahí una línea, como una barrita, un soporte muy grande, que está en torno a los 19.50 y 19.60. ¿Es el cuadro azul que se ve ahí? Es el cuadrito azul. Ese cuadrito azul que les puse, si se fijan, lo hemos tocado desde inicios del 2021, ¿no? Casi todo el 2021 estuvimos jugando por ahí y desde el finales del segundo semestre de este año y ahorita nuevamente lo estamos volviendo a tocar. Si este nivel se rompe, baronautas, van a ser noticias espectaculares para el peso, porque sí veríamos un peso por ahí de los 19, pero también o sea, las probabilidades de que eso suceda son menores a que rebote. Claro. Entonces, seguimos con ese escenario hasta que no se pierda, seguimos en la directriz, seguimos en ese soporte, o sea, estamos en la línea de fuego y todo va a depender de cómo se desenvuelvan en las próximas semanas para ver si vemos un peso muchísimo más fuerte de lo que hemos visto o empieza a perder terreno. Sí, ya lo habíamos dicho así con el Poncho, profe, que rásquenle a las alcancías para comprar unos dolaritos la próxima semana porque se puede llegar hasta 19.40 o menos dependiendo los mercados. Entonces, rásquenle para tener unos dólares
pues disponibles, ¿no, profe? Sí, o dolaricen sus carteras. O O sea, también hay dolaricen sus muchos carteras, ETFs que correcto. están asociados a los T-bills, a los treasuries de largo plazo. Bueno, ahorita conviene más el corto plazo que el largo plazo. Es momento Pero de pues entrar además porque las tecnológicas que tanto les gustan, profe, cayeron, el dólar está a buen precio, entonces sería un buen momento para entrarle a un ETF que replique pues las tecnológicas, si es que les gusta. sí, o sea, ustedes que tienen sus cuentas en México y quieren comprar las empresas norteamericanas, al hacer eso, pues estás también entrándole al tipo de cambio que te puede ayudar pues bastante, ¿no? Así es. Resultados trimestrales ya nada más es la chiquillería, ya las grandes, los cañonazos ya pasaron, profe. No sé si ahí de la tabla que pusiste alguna que valga la pena mencionar. Ya Pues son les traje Uber, Pfizer y Uber Robinhood. del lado, Uber que fue el martes, ¿cuál otra? Pfizer que esa, y pues, es muy Robinhood. importante, y Robinhood, que es de Ya no me dio trading, ¿no? tiempo de Starbucks, que luego también... El café de la sirenita, el Sí, jueves. Peloton y Nikola, que fueron grandes participantes en la pandemia como meme stocks, donde Peloton son las empresas estas de bicicletas que tienen una pantalla enfrente, Ujú. que te vendían una suscripción y todo, y bueno, era el futuro, porque pues obviamente todos estamos encerrados en Encerrados. gimnasios, entonces pues estas cosas se vendieron como pan caliente, pero hoy si ven la gráfica es así una subidota y de repente una bajadota. Pues Parece que ya son simulaban que empresas... ibas en una ruta, ¿no? En la bici, pero Sí, estabas en tu casa. había rumores de que los iba a comprar Amazon, a la mera hora no los compró, eso iba a rescatar la compañía y pues, bueno, es un caso muy interesante, ¿no? Lo mismo que Nikola. Nikola es competencia también de autos eléctricos, donde muy polémicos estas empresas porque se les cachó que en una de sus demostraciones de trucks eléctricos, Ujú, ujú. que también iba a competir con Tesla, los aventaron de un cerrito con una pendiente pues hacia abajo, entonces el camión realmente no servía, el prototipo no servía. Era por la Y era gravedad. solo por la bajada, entonces los cacharon y claramente pues perdió muchísimo valor y credibilidad. Y ahí siguen, Tramposos. o sea, pues ahí siguen, no sé qué hagan hoy. Pues hasta el Se perdió nombre, la ¿no? Se pista. robaron. Nikola, pues viene de Nikola Tesla, Sí. entonces qué poco Que, original. fíjense, me recuerda a una serie muy buena que estoy viendo ahorita, ay, güey, se me fue el nombre, esta de Elizabeth Holmes, Ujú, la dueña de Theranos, ujú. está en Star Plus. Pero espérenme, déjenme encontrar cómo se llama la serie. Bueno, pero es un poco ese tema que les estoy platicando. Ella era una empresaria que dio todo, o sea, renunció a sus estudios, todo, por hacer una compañía que detectaba o hacía análisis de sangre Pero con era solo fake. picarte el dedo. No de Era fake. sangre, te iba a dar como 200 indicadores con una gota de sangre, ¿no? Exacto, Le entonces decían la nueva Steve Jobs, ¿no? Una sí. jalada así. Entonces, Y era pues fraude también. The Dropout se llama, Dropout. Bueno, ese Y chiste. la protagoniza Amanda Seyfried y otro famoso, pues ya nadie más. Pero está muy buena porque justo habla de eso, o sea, cómo el poder te ciega y cómo sin vender un peso, sin tener prototipo, sin tener nada, esa compañía llegó a valer millones de dólares. Sí, Y es un poco esto que les estoy platicando de los Peloton y los Nikola, o sea, y era un fraude gigantesco que no vendía nada, no servía de nada, pero eso le encanta al mercado norteamericano, las promesas y pero el creo humo, los creo que sí unicornios. pisó el tanque la chica esta, creo que sí me la Sí, entramparon. sí la metieron a la cárcel. Pero está muy buena la serie, ¿eh? Bueno, recomendación, Dropout. Dropout. Vámonos con Uber. ¿Qué pasó con Uber que había estado bastante golpeada en últimos meses? Sí, Uber por encima de las estimaciones, que bueno, pues eso ya también no es sorpresa a nadie que lleguen por arriba de las estimaciones, pero sí cerró la jornada un 11% arriba del precio de apertura. Ujú. Principalmente lo que les gustó a los inversores es que dijeron que pues, era el mejor mes de la compañía, que ya había una demanda más fuerte pues en los viajes, que la movilidad había regresado al mundo, porque pues ya no estamos todos encerrados y demás. Claro. Pero la verdad es que el precio cerró esta semana a niveles de como estaba en abril del 2020, o sea, Pero también año y no... medio. Sí, o sea, la tendencia, no es traje gráfico, pero la tendencia sigue siendo claramente negativa, pero digo, o sea, de lo perdido pues algo, y ahí va, o sea, la verdad es que Uber ha hecho cosas bien, ha hecho cosas mal. Yo particularmente no es una empresa que uso. A mí se me hace ya que perdió la calidad abismalmente. Si alguien se acuerda cómo era Uber por allá del 2015 que llegó a México, o 14, ya no me acuerdo, que era un chofer privado Hasta y te te boleaban daban tu los agüita, te abrían la puerta, ¿no? Y era más segura. Nada bueno, ya, claramente. no hay nada de eso. Entonces, pues bueno, mismo también ha sido descontado del Y precio. aparte hay ¿no? más compañías, ¿no? Que abarataron, como Sí. Didi, que es China, y otras más. Cabify. Que están dispuestas a quemar un montón de cash con tal de quitarle o comerle el mandado a Uber. Vámonos con Pfizer. Pfizer, pues se las traje porque fue muy socorrida durante la pandemia. Eran las acciones que más me preguntaban los alumnos. Era, a ver, analice Pfizer, Moderna, Johnson, ¿no? Todos, o sea, era la panacea valorar las acciones de las farmacéuticas, pues porque tenía la respuesta al futuro de la humanidad, ¿no? Y sí, o sea, en particular de todas, Pfizer es la que mejor resultados ha tenido, y ahí se los puse un poquito que
18,000 millones de ingresos se estiman, han hecho bien las cosas, pero la pérdida de patentes que enfrentan de cara en los próximos 5 años, del 2025 a 2030, les produciría una pérdida de 18,000 millones de ingresos, ¿ok? Acuérdense que las patentes se van liberando conforme pasan los años, y entonces, pues cualquier farmacéutica las puede hacer, claramente son más baratas, es lo que comúnmente conocemos como los genéricos, o los similares, y pues la compañía, a pesar de que manifestó su preocupación, los inversores tienen muchísima fe en que no, tú Pfizer, tú lo puedes todo, porque también ha comprado varias compañías últimamente. Ahí les puse, compró 4 por 24,000 millones de dólares, y las acciones cerraron bien, o sea, de cuando reportó sus ingresos, ahorita les digo, del lunes a hoy, la empresa ganó casi un 11%, 10.55. Okay. Es muy bueno, ¿no? Recuerden que Pfizer, su primer cañonazo reciente fue cuando salió con Viagra al mercado, subió un montón su acción, y ahora con lo de la pandemia otra vez recuperó, pero fuera de esos 2 golpazos creo que ha batallado, ¿no? Sí, ahorita te digo cuánto ha ganado, perdido en el año, más o menos como un 14% ha perdido en el año, no tanto, no como los 40 y tantos por ciento que acabas de ver de las tecnológicas, entonces no va nada mal la farmacéutica. Bueno, ¿no? Y ahora en plataformas de trading, Robinhood. Robinhood también muy famosa durante la pandemia porque justo salió su IPO, ahorita les voy buscando, les voy hablando. Su IPO o su oferta pública inicial cuando salió al mercado fue el 26 de julio del 2021, o sea, hace año y medio más o menos. Ha perdido muchísimo. Se hizo muy famosa porque claramente todos nos encerramos en la casa, todos queríamos aprender a hacer trading y ganar dinero y las cripto y no sé qué. Entonces, Robinhood se ha ido adaptando a eso, pero en sus ganancias se han visto mermadas, claramente porque la euforia por invertir en los mercados ha bajado, aparte de que todas las cripto cayeron. Y pues, sus ingresos también basados en este tipo de negocio bajaron un 12%. Entonces, pues los activos se dieron de baja, ya no les interesa ganar dinero del mercado, perdió 1.8 millones tan solo en el trimestre de usuarios y ahorita tiene 12. Entonces, pues está de cara también como las empresas que veníamos hablando, como Peloton y todas estas que se hicieron famosas en la pandemia, pero que si no agregan un valor real a sus consumidores, pues tarde o temprano van a desaparecer. Robinhood, aparte de la pandemia, que la gente ya sale y ya no está ahí nada más de ociosa, profe, creo que lo del cripto les vino a romper, ¿no? Porque eran como la gran compañía que iba a hacerte millonario con cripto, y pues ni pandemia más, ni cripto más. Entonces creo que Robinhood me parece muy difícil que recupere esos millones de usuarios, yo no creo que lo logre. Pues es que además ya compiten con empresas más serias, más grandes, como Charles Schwab, como TD Ameritrade, como, o sea, sí, estos que traen toda la vida ya en el mercado, sí, mucha experiencia, tecnología. Y el mercado minorista creo yo que sí sigue teniendo mucho futuro, yo sí lo creo firmemente, pero también, pues ahorita se está enfriando por las situaciones en las que estamos viendo, pero pasando esto, esta limpia de entre la euforia y la decepción, pues en algún momento esto se va a estabilizar y va a ser una propuesta buena, porque también Robinhood fue de los primeros en vender fracciones de acciones sin costos, cuotas bien bajitas, entonces bueno, eso al final alienta a los usuarios y la propuesta era buena, ¿no? Pero también hubo muchas fallas, recordarán ¿con qué empresa fue? Hubo un corralito en Robinhood de que la gente quería vender, no me acuerdo, pero ya no me acuerdo si era una acción o una criptomoneda. Eran criptos. No me acuerdo. Pero bueno, al final todos los usuarios decían, oye, yo quiero vender, deshacerme de esto porque le estaban shorteando a una porque estaban perdiendo. Y Robinhood detuvo las transacciones y dijo, a ver, se me calma, no puedo hacer esto, y perdió muchísima credibilidad con sus usuarios porque al final el nombre justo tiene ese espíritu, ¿no? Que ayudes a los que menos tienen. Sí, pero creo que esa idea innovadora de vender pedazos de acciones fue muy buena, profe, pero ahora ya hasta GBM te lo permite en su plataforma del SIC. Entonces, creo que, como dicen, ¿no? El que pega primero, pues pegó 2 veces, pero ahorita ya todas, como dices, ¿no? Las Ameritrade y todas estas gigantes, pues pueden ofrecer lo mismo, ¿no?